celebrar el cumpleaños de nuestro querido Raúl Arquínigo. Y como siempre tenemos a nuestro reportero en acción, que está siempre atento, fue a buscarlo a este gran maestro y vaya que lo encontró. Y miren todo lo que le sacó. Amigos de Purito Perú, y nos encontramos con el maestro Raúl. Bienvenido a Purito Perú. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo a toda la gente de Purito Perú. Nosotros queremos agradecerle por habernos aceptado poder ingresar a su casita para que nos cuente. Se viene un acontecimiento, pero con dos celebraciones. El mismo día, 28 de julio, aniversario de nuestro Perú, y 28 de julio, cumpleaños del cantautor nacional, nuestro Raúlito. Feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias y bueno, tengo la suerte de haber nacido un 28 de julio. Justamente en la Semana Patriótica, en el aniversario de nuestro querido Perú, y bueno, lo celebramos por todo lo alto. Creo que para mí es una fecha importante poder compartir. Y especial, ¿no? Sí, muy especial poder compartir con toda la gente que a uno hace por muchos años le ha brindado su cariño. Papá, ¿qué se siente en tu caso, en tu persona, recibir tanto cariño, tantas muestras de aprecio, ver a la gente cantar, ver a la gente llorar, ver a la gente celebrar y también brindar? Y ahora en una fecha tan especial como su cumpleaños, ¿no? Bueno, es emocionante, es algo que se te queda en el corazón, en la mente, te conmueve y bueno, es algo maravilloso, inexplicable poder En palabras, sí, decirlo, sí, ¿no? decirlo. Lo que el comportamiento de la gente, el cariño, el apoyo masivamente de toda la gente que va a darte el abrazo, el saludo. Eso lo vengo haciendo hace por muchos años y bueno, lo vengo compartiendo con la gente y creo que este sábado 28 de julio, justamente en el local de siempre, Yaguartoro Arturo de Puente Piedra. Ya su casita. Sí, pues la casita, ¿no?, donde siempre celebramos, recibimos a nuestra gente con todo lo que preparamos, con platos típicos, con corrida y ahora con danzas, ¿no? Con danzas costumbristas y con todos los compañeros artistas que se dan cita pues para poder hacer disfrutar, bailar, poner la parte más caliente, más candente, ¿no? Hacer bailar a la gente y bueno, nosotros y si ahí tenemos, por ejemplo, que hacer bailar a la gente, ¿ya usted ha pensado con qué temita va a arrancar este 28 de julio en el Yaguartoro todo el espectáculo que nos presenta, el espectáculo suyo, que van a ser 3 horas, ¿no? Sí, sí, van a ser 3 horas, vamos a hacer los temas de los 90, de los 80, de los 2000. Son más de 30 años, sí, pues, sí, ¿no? Hay pues bastante sí, material, sí. ¿eh? Entonces, yo creo que en el momento, ¿no? En el momento el público lo ves cómo Va a reaccionar. sí, cómo reacciona el público. De repente va un público un poquito más elegante, un público un poquito más pueblo, entonces uno ya ve y va manejando el show, ¿no? y maneja, calienta de a poco. Si ahorita, por ejemplo, queremos hacerle un regalo a nuestros amigos de Purito Perú, ¿qué temita nos regalaría, por ejemplo? Bueno, de los últimos, o de repente nos quedamos solos, ¿no? Nos quedamos solos. Vamos con Purito Perú con nuestro Raúlito Arquínigo, que así te estará cantando este sábado 28 de julio, Yaguartoro de Puente Piedra. El tema. Nos quedamos solos. Adelante, señor director.